Muy buenas noches, reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Hoy en nuestro programa Manantial en el Desierto queremos enviar un cordial y afectuoso saludo a todos y cada uno de los siervos de esta ciudad de Turcán y de todo el país de Ecuador, como también de toda habla hispana que nos sintonizan a través de estos medios de comunicación. Y bueno, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y de poder dirigirnos a ustedes a través de la palabra de Dios. Hoy seguimos con nuestro estudio expositivo a la carta de Timoteo, a la primera carta, y como dije la anterior vez, iniciamos un nuevo capítulo. La anterior exposición pues era la continuación del capítulo 5 y hoy aquí vamos a iniciar con un nuevo título que es la piedad y el contentamiento. Y para ello yo quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a la primera carta a Timoteo capítulo 6. Vamos a dar lectura desde el verso 3 en adelante. La palabra del Señor dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, y dice malas sospechas. Verso 5, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman, perdón un ratito, por favor, perdón, que toman, a ver, vamos desde el verso 5. Dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. El verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar antes de entrar con este estudio. Y bueno, agradecemos a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Queremos pedirte que permitas que la transmisión no sea interrumpida. Clamamos, bendito Rey, que tú dispongas nuestro corazón para poder entender, bendito Dios, las Escrituras. Abre nuestro entendimiento. Quita todo lo que quiera distraer, Señor, en nuestro estudio. Te pedimos que nos des la capacidad, la iluminación que viene del Espíritu Santo para poder, Dios mío, no solo entender y comprender, sino también para que la palabra, Señor, se haga viva en nuestro corazón y podamos también ponerla en práctica en nuestro cotidiano, Señor, vivir. Señor, queremos pedirte por aquellos que se están conectando en este momento a la transmisión y desde ya clamamos, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Llegamos a un punto en el que el apóstol Pablo se dirige a su hijo espiritual Timoteo, enfatizando, y no porque Pablo quería fastidiar a Timoteo, sino que enfatizando ciertas características de estos hombres que se hacen pasar por pastores de Dios o por obreros de Dios, sin serlo. Creo que en los anteriores estudios hemos hablado lo que Pablo hizo en la iglesia en Éfeso, pues una vez que Dios lo utilizó para sembrar una iglesia allí, en un lugar donde había mucho paganismo, inmoralidad, mucha idolatría. Vemos que
hombres, y es necesario nuevamente retomar esto, hombres empezaron trabajando con Pablo antes de que Timoteo fuese a esta iglesia en Éfeso. Entre estos hombres, tal como describe la primera carta de Timoteo, la primera de Timoteo 1, 19 y 20, estaban dos personajes que eran Himeneo y Alejandro. Y estas personas eran capacitadas, preparadas, estuvieron con Pablo, caminaron con Pablo, evangelizaron con Pablo. Hemos compartido directamente la conducta y el carácter de estos falsos maestros que al inicio obviamente inician bien, pero posteriormente pues se delatan con sus hechos. Y eso es lo que todo este tiempo de que la iglesia ha existido, es decir, de más de 2000 años, ha sido la evidencia de que Dios no deja a estos hombres encubiertos, sino que más bien destapa directamente la conducta de estos hombres para, proteger y cuidar al rebaño de Dios. Y allí es donde nosotros podemos entender que Dios en su soberanía se encarga de cuidar a su amada, es decir, a su iglesia, porque Él pagó un precio por ella. Los siervos, los pastores, los maestros son mayordomos, o podría decir son siervos de nuestro amado Dios, que es el Curios, es decir, el Señor de señores. Es una terminología griega que se la utilizaba en Roma para describir, lo usaban para decir que el César, el emperador romano, era Dios. Bueno, nosotros podemos decir que de una forma correcta nuestro Señor es el Curios, es decir, Él es nuestro amo, Él es nuestro Rey. Entonces, yo sé y estoy convencido en base a lo que dicen las Escrituras que es Dios quien guarda y vela a su iglesia. Pablo le estaba enviando un mensaje nuevamente de un recordatorio, podría decirle a Timoteo, para que él no se olvide de vigilar la condición espiritual de los hermanos allí y que él pueda detectar quiénes estaban dentro de la iglesia como infiltrados y qué es lo que ellos estaban haciendo allí, cuál era el objetivo por el cual muchos estaban allí en la iglesia, porque no todos iban con el deseo de aprender, de buscar de Dios, sino que, escúcheme bien lo que le voy a decir, muchos estaban allí porque fueron enviados por estos falsos profetas que salieron de la iglesia en Éfeso a querer destruir y a querer causar división en las iglesias. Recuerde usted que la obra de Satanás igual no se detiene, como la obra de Dios tampoco no se detiene y es permanente. La obra del Espíritu Santo, Él trabaja constantemente, igual el diablo también trabaja. Y la función de Satanás nosotros la encontramos en Juan 10:10, que es que la función de él es matar, robar y destruir. Entonces, Pablo le dice a Timoteo en el verso 3, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Note aquí al inicio del verso cuando Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa. Entonces, el apóstol Pablo está identificando aquí las características de los falsos maestros. En primer lugar, dice aquí que ellos se caracterizan por enseñar otra cosa. Esto quiere decir que la doctrina que estos falsos maestros utilizan es muy diferente a cualquier enseñanza que un verdadero siervo de Dios la predica en una iglesia donde obviamente se predica con fidelidad. Las enseñanzas falsas contradicen la revelación de Dios que está contemplada obviamente en las Escrituras. Y este no solo era un problema que estaba sufriendo la iglesia en Éfeso, porque también Pablo, por la experiencia y en su madurez espiritual, les escribe también algo similar, una carta asimismo de advertencia a los hermanos de la iglesia en Galacia. Quiero que por favor, sin perder la cita, me acompañen a la epístola de los Gálatas, capítulo 1. Está esto más atrás, espero que en sus casas ustedes también estén con una Biblia en sus manos. Y vámonos a Gálatas. Y Gálatas capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice Pablo a la iglesia. Y les dice, estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Notamos de aquí que ya había un problema también allí, ¿no? Había un evangelio diferente, esto quiere decir que no se acomodaba a la sana doctrina, es decir, al verdadero evangelio. ¿Quiénes eran los que estaban predicando este evangelio diferente? Obviamente, falsos profetas. Y más adelante Pablo les dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día también existe esta clase de gente. Todos los falsos maestros no son instrumentos de edificación del cuerpo de Cristo, sino son perturbadores del verdadero cuerpo de Cristo. En otras palabras, son un cáncer en el cuerpo de Cristo. Es dura la expresión que yo ahorita les estoy compartiendo, pero es real. Estos son aquellos que pervierten y también perturban a los hermanos, en otras palabras, en Cristo. Entonces, ¿por qué perturban? Debemos hacer la pregunta, ¿por qué perturban? Obviamente, ellos no pueden encajar en la masa no leudada, porque nunca fueron de la masa no leudada. En otras palabras, ellos fueron levadura. Y la levadura es una expresión de pecado, de corrupción. Y ustedes saben que la levadura, cuando se la infiltra o se la introduce en la masa, el efecto de la levadura es que fermenta, ¿no es cierto? Fermenta, altera. Entonces nosotros sabemos que estos falsos maestros perturban a los hermanos porque no son de nosotros. En otras palabras, no tienen el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, si fueran de Dios, los llevaría directamente a ser uno con nosotros, a tener el mismo sentir, a tener el mismo deseo, el mismo amor, el mismo anhelo por Cristo. Pero ellos perturban porque son la simiente, escúcheme bien, de su padre el diablo. Entonces el diablo es el perturbador. Desde el inicio él perturbó, desde el huerto ustedes pueden darse cuenta que él se presentó de una manera sutil a Eva, pero obviamente causó perturbación. Posteriormente, cuando ellos comieron del fruto, perturbó a la humanidad. Vino la muerte, se introdujo directamente el pecado y vino toda esa maldición. Ustedes saben la historia, pero estos son hijos de Satanás. En otras palabras, tienen los genes del diablo. Y es como, le pongo un ejemplo, como cuando usted va a visitar una casa y se encuentra con el hijo de su amigo y le dice usted a la esposa de su amigo, dice, oiga doña Fanny, su hijo es igualito a Francisco, tiene las mismas características, los mismos rasgos, es ahí, idéntico. Este ejemplo yo lo uso para decirles que asimismo los hijos del diablo son idénticos a su padre. Y obviamente vamos a ver a lo largo de este estudio cómo se los va delatando y cómo Pablo le lleva a Timoteo a que él empiece a delatar a estos falsos profetas, no para no hacer nada, sino para denunciar y confrontar de una forma directa a todos aquellos que estaban allí como enemigos del Evangelio verdadero. En Gálatas, obviamente, más adelante dice, mas si aún nosotros, Pablo les está diciendo a los hermanos ahí, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay un solo evangelio, mis hermanos, mis queridos amigos oyentes. No debemos confundirnos. El evangelio es de Génesis a Apocalipsis y todo lo que está dentro de ese contenido debe de ser aceptado. Fuera de lo que esté allí en la Biblia, en los 66 libros escritos, no es digno de ser aceptado. Por más bonito que le pinten la película, mi querido hermano, usted rechace todo lo que no está en la sola escritura. Cuando digo sola escritura estoy utilizando un término latín para decir solamente la Biblia. Y obviamente algo duro, dice Pablo, cuando vemos al final del verso 8, dice, leamos en Gálatas estamos ahorita, ¿no? Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, Pablo está diciendo, si aún ustedes de aquí de la iglesia, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, es decir, del que ya está trazado, como les estoy explicando, y que ya no hay que cambiar, esta palabra es fuerte, queridos amigos. Dice sea anatema. La palabra anatema
quiere decir sea maldito. Entonces, todos los que están enseñando un evangelio que se contradice a las escrituras hoy en la actualidad son malditos, es decir, son anatemas. Todos aquellos que están generando perturbación y quieren pervertir el evangelio son malditos. Ellos no son benditos, a diferencia en cambio de los verdaderos hijos de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios somos benditos, porque hemos sido bendecidos por nuestro Padre. ¿Cuál es la máxima bendición que usted ha recibido? ¿Una casa, un carro? ¿Tener bastante dinero? ¿Viajar por todo el mundo? No, esas son cosas secundarias. Queridos hermanos, yo creo que es hora de comer alimento sólido. Ya dejemos de tomar solo lechecita, vamos madurando, vamos creciendo, porque lo que se trata es madurar, crecer, ¿no? Y le voy a dar el alimento sólido. Ahorita le voy a dar, hermano, un caldo de gallina, con una gallina bien puesta. Ese es el ejemplo que le pongo para decirle que es necesario ya madurar, comer comida sólida. Y yo le puedo decir que estos son malditos porque su destino es el infierno y el lago eterno. Pero usted me dirá, Gabriel, pero no puede ser así si Dios los ama. Si usted va a Judas, usted puede directamente con detenimiento, yo le pido y en oración lea Judas y se va a dar cuenta cuál es el destino de ellos. Si usted va a Mateo, capítulo 23, cuando Jesús se dirige hacia los escribas y hacia los fariseos, que son un tipo de los falsos pastores actualmente o de los falsos maestros, usted mira allí cómo Jesús les está desde el inicio aplicando juicio. Cuando les dice, ay, ustedes escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, y les dice varias veces, esta palabra ay es juicio. Y cuando Dios dice ay o pronuncia un juicio, ese juicio se cumple. Es un término legal para decir que Dios desde antes, o Jesús en ese momento, en Mateo 23, si ustedes pueden darse cuenta dentro del contexto, cuando dice, escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes, sepulcros abiertos, blanqueados, quiere decir que eran gente religiosa, gente que aparentaba piedad, tal como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, y que Dios permita, vamos a llegar posteriormente allí, y demuestra allí Pablo las características de estos fariseos, escribas, hipócritas actuales. Tienen apariencia de piedad. Ahora, los sacerdotes, los escribas y fariseos que no querían aceptar a Cristo y lo rechazaron a tal punto que lo llevaron a una cruz y lo mataron, ellos eran malditos. Estaban bajo maldición. Externamente estaban practicando las ceremonias de los padres, ¿no? Estaban en el templo, tenían todas las vestimentas sacerdotales, eran doctores en la ley, eran teólogos, prominentes hombres. Pero externamente presentaron una imagen de piedad ante un pueblo que estaba muriendo de hambre. Y ellos crearon ciertas normas, ciertos preceptos de hombres para tratar de aplicar al pueblo de Israel. Entonces, esto genera de que en esa sociedad judía había directamente falsos maestros. Estaban ahí incluso los judaizantes. También ya había también esta corriente del gnosticismo, ¿no? Estaba una mezcla del gnosticismo también con la filosofía griega contemporánea, y era una mezcla de pura filosofía humanista. Y ahora entendamos una cosa. Dios estaba refutando todo esto, estaba desbaratando todas estas doctrinas. Y hoy en día, a través de esta carta, Dios también está desbaratando todas estas falsas doctrinas. Y le damos gracias a Dios. Son malditos, es decir, son cortados. Y como estábamos viendo en Mateo 23, al final Jesús les da una sentencia. Y les dice, ¿cómo escaparán del fuego de la gehenna? ¿Se da cuenta que Jesús aplicó una sentencia condenatoria para ellos? Y estoy aquí explicándoles que los falsos maestros, los falsos profetas, no pueden enderezarse. Ellos están lamentablemente destinados para la condenación. En otras palabras, son instrumentos de Satanás. Y
Satanás los usa porque son hijos de él para cumplir sus fines, sus propósitos. Hace más de 2000 años existieron estos falsos maestros. Las congregaciones que fueron levantadas por el poder del Espíritu Santo y que Dios usó instrumentos como Pablo y los demás apóstoles, estuvieron bajo peligro. Y justo en este tema que nosotros nos encontramos, volviendo a Timoteo, la iglesia en Éfeso, que estaba asentada en una ciudad pagana, estaba bajo peligro. Bajo peligro porque la amenaza no solo era interna. Muchos hermanos tenían que luchar contra sus propios deseos, pasiones, con sus pecados, pero también era externa, porque afuera había una sociedad que con su corriente los estaba arrastrando a querer a que ellos pequen. Y más aún había un grupo de falsos profetas que querían dañar y pervertir el Evangelio. Entonces estos enseñan otra cosa, volviendo a 1 Timoteo 6:3, y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de estos falsos maestros, cuando dice que no se conforman a las sanas palabras de Jesús, es porque ellos no están de acuerdo con la enseñanza correcta. No están de acuerdo con la enseñanza saludable contenida en las Escrituras. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no están de acuerdo? Porque nunca les resplandeció el Evangelio a ellos. Jamás. Aquí yo puedo incluso incluir a toda la gente impía que rechaza el Evangelio. El mundo mismo no está de acuerdo con un mensaje que no es popular. No está de acuerdo con el mensaje de la cruz, ni está de acuerdo con un Mesías. El mundo quiere ir en pos de Satanás y está en pos de Satanás. Entonces usted dice, bueno, pero entonces, ¿quién se salvará? Y ahí podría decirles lo que es imposible para Gabriel Gudiño y para cualquier hombre de Dios es posible para Dios. Dentro del conocimiento anticipado de Dios, porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas, y dentro de su elección soberana, Él sabe quiénes van a venir y creer en Él. Ahora, el mensaje tiene que ser predicado a todas las personas, sí, pero no todos van a recibir el mensaje. Nuestro deber es difundir a través de los medios de comunicación el Evangelio a un mundo que está perdido. Pero no todos van a aceptar este mensaje, no todos van a aceptar a Cristo, no todos van a venir al arrepentimiento, porque eso es real. Solo Dios tomará a los que Él tenga que tomar. En otras palabras, no soy yo el que convenzo con esta predicación a que usted, estimado oyente, venga a Cristo. Mi oración es que Dios a través del Espíritu Santo lo tome y usted pueda venir a los pies de Cristo. Entonces, no somos nosotros los que buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros y es su amor irresistible y es ese llamamiento, podría decirlo irresistible, de Dios que nos cautiva y no hay ningún corazón, por más duro que sea, que pueda resistirse ante la presencia de Dios. Entonces, hablando de las características de estos hombres falsos, impostores de la fe, obviamente no pueden venir y conformarse a la palabra, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. La palabra sana es utilizada como una palabra que proviene de un término sanitario para referirse a salud, para curar. En otras palabras también es medicina. Entonces las palabras de Dios son medicina. La medicina que necesita cada cristiano está en las Escrituras. Allí vamos y encontramos la medicina. Mire, uno de los medios o de los instrumentos que hoy en día está utilizando Satanás son los medios de comunicación. ¿Y cuántos, incluso cristianos, hoy en día están dejándose llevar y arrastrar por todo lo que dicen los medios de comunicación a tal punto que se están enfermando? Y yo no estoy diciendo, y cuidado, no estoy diciendo que nosotros debemos de dejar de estar informados. Pero yo creo, mis queridos hermanos,
que debemos abrir las buenas nuevas, las escrituras, y adentrarnos a las noticias que Dios tiene para nosotros. Porque la palabra es medicina, por eso son sanas palabras, es medicina. Hoy entiende usted que hay medicina para su alma, hay medicina para su mente, para que deje de estar perturbada por todo lo que está pasando a nivel mundial, es decir, nacional e internacional, claro, por esta pandemia. ¿Usted sabe cuánto se está enfermando mentalmente, psicológicamente, con todo lo que está escuchando? Es necesario, amigo y estimado hermano en Cristo, que empecemos ya, hoy en este tiempo, a llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos ser sanados. Y solo la palabra de Dios tiene poder para sanar. Lo contrario es que Pablo le está diciendo a Timoteo que habían hombres que no estaban dando esta palabra para sanar, sino que estaban dando una palabra para confusión. Y más adelante vamos a tomar en cuenta lo que dice aquí. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Note usted aquí que las palabras que Timoteo estaba recibiendo no provenía de Pablo. Era del mismo Señor Jesucristo, que Él usó a Pablo para que escribiera esta palabra. Es diferente, pero estas palabras provenían de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora le digo algo con propiedad, estimado oyente. Las palabras que yo le estoy transmitiendo a usted provienen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Recíbalas, porque es Jesús el que te está hablando a través de las Escrituras. Y si es Jesús el que te está hablando a través de las Escrituras, tú tienes que recibir la palabra y tienes que aceptarla. Y si vamos más a fondo, es Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que te está hablando hoy en esta noche. Y cuando digo te está hablando, es cuando yo cito las Escrituras. Estoy transmitiéndote la voz de Dios. Y Pablo le está diciendo que la palabra que él estaba recibiendo no era del puño y letra de Pablo, sino que era de Dios, que obviamente él tuvo que escribir en un pergamino y enviarle a Timoteo es diferente. Entonces, Pablo le está diciendo que debe darle exaltación y preeminencia por sobre encima de todo a las palabras que venían de la boca de Dios, del propio aliento de Dios. Déjenme decirles algo, estimados oyentes. Si viene la palabra de la propia boca y del aliento de Dios, esta palabra debes guardarla en lo más profundo de tu corazón. Es el más grande y más preciado tesoro, y no deberías aceptar ninguna otra palabra que no venga de la boca y del aliento de Dios. Porque cuando viene la palabra del aliento de la boca de Dios, esa palabra es la que te edifica. Esa palabra es la que te levanta. Esa palabra es la que te transforma. No es esa palabra la que te destruye, la que te daña, la que te humilla. No, esa palabra te edifica. Esa palabra te exhorta, sí, te golpea, te confronta, te disciplina, pero es para tu bien, querido amigo y estimado hermano. Entonces, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo solo son para los hijos de Dios. Qué precioso es esto. Se da cuenta que hay una mesa, como les compartía con anterioridad, donde Dios ya preparó el banquete. Y el banquete es la palabra. Disfrútala. Hoy tenemos acceso a las Escrituras. Muchos de aquellos padres de la iglesia primitiva, de los siervos en ese tiempo, hace más de 2000 años, y de acuerdo a la historia de la iglesia, ustedes saben que hubo muchos que fueron mártires. Cuando perseguían a los cristianos para quitarles la palabra, matarlos, no querían que nadie conozca la verdad de Dios. Qué difícil era tener una Biblia antes en casa. Y hoy en día creo que en la casa de usted creo que hay 2, 3, 4 Biblias. A veces en las iglesias, bueno, podría decir que ahora en día hay muchas Biblias. En los hogares cristianos, no se diga. Una vez un hermano me invitó a su casa y vi que tenía en la sala como 7, 8 Biblias. Pero queridos amigos, queridos hermanos, ¿realmente le estamos dando la importancia que se debe a la palabra?
amamos las escrituras. No le mires solo como un libro con hartas letras ahí con tinta. En tu corazón, recuerda lo que te voy a decir en este momento. Cuando mires una Biblia, recuerda que es el aliento y es la voz de Dios la que te está diciendo que leas, que te alimentes. Allí cuando tú abres este libro, ahí está el neuma, es decir, el aliento de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo que es importante la palabra por sobre encima de todas las cosas. Y lo contrario a esto es que los falsos pastores y falsos maestros no se conforman a la sana doctrina, a las sanas palabras de Cristo, que es conforme, dice, a la piedad. Y la palabra piedad es Cristo mismo. Cristo es la piedad. Entonces, estos rechazan la doctrina que es conforme a Cristo, es decir, conforme a la piedad. Porque el objetivo de ellos es distribuir una enseñanza que no se basa en las escrituras, como les estaba explicando de los fariseos, de los escribas, maestros de la ley, de los judaizantes, que ellos crearon e inventaron ciertas normas fuera de la ley de Dios para aplicarlas al pueblo. Y todo esto lo que iba a traer en el pueblo era confusión, y trajo confusión obviamente. Por eso Dios, en medio de la confusión, siempre envía a sus siervos para poder sacar a muchos de esa confusión. Hoy en día, nuestra guerra no es directamente contra las huestes espirituales de maldad nada más. La principal batalla se libra en la mente. Y hay fortalezas, es decir, muros enormes de tanto conocimiento y filosofía humanista que está en la mente de los hombres y que ha pervertido directamente el corazón de los hombres y que solo Dios a través del poder de la palabra puede destruir y acabar y borrar con todas esas fortalezas. Sé que la batalla se libra en la mente y solo Dios puede deshacer esos muros. El verso 4 de 1 Timoteo 6:4 dice que estos falsos profetas como característica también tienen de que ellos están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ahora, estas cuestiones, estas contiendas de palabras, son disputas, son pleitos, son especulaciones vanas. Entonces, contienden acerca obviamente de palabras. Están batallando con palabras. Son parlanchines, son fanfarrones. Palabras que no dan vida, que no edifican. Entonces, amados hermanos, de estas personas hoy en día abundan y debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud espiritual, correr por nuestra propia vida, queridos amigos. Entonces, como los falsos maestros contienden por medio de palabras, de filosofías y todo esto, que no tiene nada que ver con la sana doctrina, tratan en parte de utilizar ciertos textos de las escrituras. Miren que el diablo no se va a presentar de una manera desagradable a usted. Cuando se presentó Satanás a Eva, usted sabe que él no se presentó de una manera desagradable, ¿no? Le presentó el fruto y dice que fue agradable a los ojos de Eva. Recuerde que la tentación no es desagradable, es agradable a los ojos, a simple vista. Y las corrientes filosóficas de este tiempo y las falsas doctrinas también son agradables, escúcheme bien, a aquellos que no tienen ejercitado su espíritu en la sana doctrina. En otras palabras, Satanás, como dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león devora no a la presa que es más fuerte, a la que es más ágil, sino a la más débil. Hoy en día estamos en un mundo que por todos los lados hay corrientes demoníacas que quieren seducir a mucha gente. Bueno, a los del mundo los tiene el diablo ya enseguecidos, son de él, son de propiedad de Satanás. Pero, ¿qué está pasando hoy con la iglesia? Es la pregunta. Miren, queridos oyentes, creo que la iglesia de Cristo necesita despertar.
Y necesita darse cuenta que hay corrientes que la está queriendo seducir en este tiempo, atraparla. Y una de las maneras directamente es de seducir es hablando lo que a ellos les gusta escuchar. Mira, hay gente que es tan superficial que lo que hacen es venir a los pies del Señor, bueno, o vienen a Cristo para que les resuelvan solo sus problemas. Y muchos vienen porque quieren que Cristo les dé un trabajo, un empleo, un buen matrimonio. Yo sé que esas cosas no son malas, ¿no? Pero se da cuenta que también el diablo puede dar esas cosas. Y usted dice, a ver, ¿cómo es eso? Cuando usted va a Mateo 4, recuerde usted la tentación por la cual pasó Jesús por el desierto, ¿no? Ustedes saben la historia y Jesús estuvo allí en el desierto. ¿Y cómo cree usted que Satanás lo tentó a Jesús? Mire que el diablo fue tan sutil que él utilizó la palabra para tentar a Jesús. Una de las partes donde nos damos cuenta que el diablo se la sabe la Biblia es cuando él le lleva a Jesús al pináculo del templo y le cita el Salmo 91, verso 15, cuando le dice, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¡Wow! Hermanos, amigos, ¿se dan cuenta cómo el diablo también la usa la Biblia? Pero aquí viene algo profundo. La médula o la parte central de este mensaje, cuando Pablo le dice a Timoteo, al inicio del verso 3, de Timoteo 6:3, le dice, si alguno enseña otra cosa, allí, quiero que se detenga un rato. Satanás utiliza la palabra y la tuerce para su conveniencia. La pregunta es, ¿usted puede detectar o percibir cuándo tuerce el diablo la palabra para su conveniencia? ¿Quiere que le ayude en la manera práctica cómo usted puede ser guardado de cómo el diablo utiliza la palabra para usted atraerlo para su propia conveniencia? Mire, para que nosotros seamos guardados de las falsas doctrinas y de la tentación que está latente, porque recuerde usted que cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, esa es una ilustración de que los hijos de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo y que estamos y somos uno con Cristo, así como Jesús fue tentado en el desierto, nosotros vamos a ser tentados constantemente por Satanás. Y Jesús nos está dando a nosotros en Mateo 4, nos está dando la respuesta y la forma como podemos nosotros combatir las mentiras de Satanás. Y yo quiero que por favor me acompañen un ratito en sus Biblias a Mateo, por favor, capítulo 4. Y vamos a leer Mateo capítulo 4 del verso 6 en adelante. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, el diablo se está dirigiendo a Jesús, le dice, échate abajo porque escrito está, y cita Satanás el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero qué preciosa es esta enseñanza que Jesús nos está dando hoy. Jesús le dijo, note usted aquí, esta es la forma práctica que Jesús nos está enseñando cómo ser guardados de las falsas doctrinas. Jesús le dijo, es decir, Dios le dijo a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. ¿Se da cuenta algo aquí? Jesús cita las Escrituras. En otras palabras, Jesús lo que nos está diciendo es que la manera para que nosotros seamos guardados es que en la iglesia, que nosotros los hijos de Dios, que todos los miembros de la iglesia de Cristo debemos ser dinámicos en profundizar las Escrituras, dinámicos en buscar el rostro de Dios en la palabra, dinámicos en aprender, en estudiar la palabra de Dios. Solo así
vamos a ser guardados, queridos hermanos, de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 3, enseñanzas erradas. Si alguno enseña otra cosa, es decir, vamos a ser guardados de esa otra cosa, que es las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. ¿Cómo nosotros podemos conocer cómo el diablo se mueve o cuáles son las tácticas o las estrategias que él utiliza para destruir? Es única y exclusivamente conociendo la verdad de Dios. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, dice el Señor Jesucristo, y la verdad os hará libres. Entonces, no seamos como aquellos que por falta de conocimiento perecieron. Oseas dice, mi pueblo por falta de conocimiento, bueno, era Dios que le estaba hablando a Oseas, al profeta, por falta de conocimiento perecerá. Este conocimiento viene de la palabra ginoscos, y ginoscos tiene que ver con una, más que el conocimiento doctrinal, que es 100% necesario, y teológico, que también es 100% necesario, es este conocimiento íntimo, real y vivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted puede vivir a Cristo si usted no conoce doctrinalmente a Cristo? Es necesario que usted pueda conocer a Cristo a través de las Escrituras. Entonces, preciosa es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. La manera para poder ser guardados del error es conociendo la verdad. Es necesario que la iglesia de Dios empiece a dejar a un lado la pereza espiritual. Empiece a dejar a un lado la distracción, el entretenimiento. Empiece a estudiar y a investigar y a prepararse. Si ningún miembro de la iglesia lo hace, toda su vida cristiana va a quedarse inmaduro y no va a crecer. No es que Dios va a venir del cielo y te va a poner una varita y te va a decir, ya eres iluminado y me conoces y ya estás fortalecido. No, nosotros también tenemos que esforzarnos, queridos hermanos. Tenemos que adentrarnos al estudio de las Escrituras. Por eso en Josué 1, capítulo 1, verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios, amados hermanos, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y yo creo que hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos cobardes que no quieren pagar un precio por la cruz, hermanos, no quieren pagar un precio por Jesús. Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Dios si nosotros no nos adentramos al estudio de las Escrituras? ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no buscamos el rostro de Dios en la oración? ¿Cómo decimos que amamos a Dios si nosotros no vivimos una vida en santidad y en obediencia a la palabra de Dios? Pablo, tan sabio, tan maduro, le está diciendo de una manera práctica a Timoteo que él tenía que deleitarse en las palabras sanas de Jesús y que él tenía que detectar e identificar que habían unos que no lo hacían y que eran falsos profetas. Y le estaba dando las características de estos hombres. Y les dice que estos deliran acerca de cuestiones, de palabras de las cuales nacen peleas, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí Pablo le dice lo que también en 2 de Timoteo, a Timoteo, valga la redundancia, en el verso 16 le dice, apártate de los tales. 2 de Timoteo capítulo 3. Quiero que me acompañen en 2 de Timoteo. Vamos a las Escrituras, ¿no? Para no errar, vamos a las Escrituras. No sé si de pronto ustedes están en su casa con las Biblias. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5. Miren las características que Pablo le da de estos falsos maestros. Y vamos a leer, ¿no? Es bonito estudiar las Escrituras. Vamos a leer desde el 1, para que ustedes también conozcan las características de estos falsos maestros. Dice, también debes saber esto, 2 de Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres
amadores de sí mismos, una característica de ellos, amadores de sí mismos. Segunda característica, avaros, es decir, amantes del dinero. Tercera, vanagloriosos, es decir, personas que se creen superior a otros. 4, soberbios, que tiene relación con la vanagloria. Orgullosos, ¿no? Blasfemos, que hablan perversidades en contra de Dios. Y la palabra blasfemia también tiene que ver con calumnia. No solo hablan en contra de Dios, sino también en contra de los siervos de Dios, de los verdaderos siervos de Dios. Son gente que está calumniando a los demás. Otra característica, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La palabra impíos quiere decir sin Dios, sin afecto natural, implacables. Viene acá, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí remata Pablo y le dice a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. ¿Usted cree que los falsos maestros pueden aparentar piedad? ¿Qué dicen ustedes? Yo les puedo decir que sí. Recuerde usted que Satanás, él era Luzbel antes de ser adversario de Dios. Él estuvo en el cielo, él ministró a Dios. Él sabe dónde está el trono de Dios. Él sabe cuántos ángeles habían en el cielo. Él conoce a Dios, Satanás. Y él era ángel, ¿no es cierto? Era Luzbel. Y recuerde usted que los ministros del diablo se visten como su padre. Por eso dice son falsos ministros de luz. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como ellos se presentan para engañar a la gente. Pero por eso yo les digo, queridos hermanos, que para poder agudizar y profundizar y detectar y percibir espiritualmente el comportamiento de un falso pastor y detectar una falsa doctrina, es obligatoriamente necesario conocer al Dios de las Escrituras. Es necesario. Otra característica de estos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ahí nos quedamos. Y dice, apariencia de piedad. Claro, aparentan bondad, espiritualidad, pueden imitar los falsos profetas humildad. Sí, les puedo decir, queridos oyentes. Entonces usted me preguntará, ¿y cómo entonces nos damos cuenta si es un verdadero hijo de Dios o un verdadero siervo o un falso siervo? Creo que Jesús, cuando ustedes van a Mateo capítulo 5, 6, allí se dan cuenta de las enseñanzas que Él nos, preciosas enseñanzas que nos da. Y Jesús habla acerca de los falsos, que a los falsos maestros o falsos profetas se los conocerá. ¿Por qué? Por sus frutos. Entonces, por los frutos ustedes conocerán a aquellos que son verdaderos maestros y también falsos maestros, queridos oyentes. Es por los frutos. Entonces, queridos hermanos, le damos gracias a Dios por esta palabra. Realmente podemos decir que por los frutos los conoceremos. Pero Pablo le dice a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí no le dice Pablo a Timoteo, invítales a tomar un café, llévalos a almorzar, ábreles la puerta de tu casa. No, Pablo radicalmente le está diciendo a Timoteo, a esto se evita. Y volviendo a Primera de Timoteo, capítulo 6, note aquí lo que dice el verso 5 y es lo mismo. En la parte B del verso 5, bueno, vamos a leer el verso 5, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí también es la misma expresión que nosotros vimos en 2 de Timoteo 3, ¿no? Dice, apártate de los tales, literal. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de esta clase de gente. Apartarnos. Si usted, estimado oyente, está en una iglesia donde le están sacando el dinero, donde están haciendo mercadería con usted, utilizando el nombre de Dios en vano, apártese de ese lugar. Salga por su vida,
corra, salga, huya de ahí, sacuda el polvo de sus pies y salga. Porque ese no es el lugar en el que Dios lo ha llamado a usted. ¿Cuál es el fin? Ser guardados. Muchas personas, queridos oyentes, incluso físicamente se han enfermado por estar escuchando doctrina de demonios. Y he escuchado testimonios y personas que me han dicho, yo tenía un cáncer, me salió un tumor en tal parte, después me salió otro tumor en tal parte. Pero ¿saben qué sucedió? Cuando ellos se arrepintieron de sus pecados y vinieron al conocimiento de Dios y Dios los tomó y vinieron a una iglesia donde se predicaba la sana doctrina. Este caso de una hermana, y no le doy el nombre, no doy el nombre, pero les digo algo y es precioso, que tenía una enfermedad, estaba con cáncer. Salió de ese lugar donde él estaba y no le quiero mentir. Que Dios me guarde, hermano, que Dios me libre. Estoy llamado a hablar la verdad. Cuando ella se arrepintió y vino al conocimiento de la verdad, ella clamó y oró a Dios por restauración. Y le comparto que ella había tenido odio en su corazón por más de 20 años hacia su esposo. Su esposo ya había fallecido. Pero ella, hago un paréntesis, ¿no? Pero ella tenía ese rencor en su corazón. Y Dios, a través de las escrituras, sanó su corazón. Fue un proceso de restauración. Y les puedo decir que posteriormente a ello, su cuerpo fue restaurado. En otras palabras, Dios la sanó del cáncer. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Dios puede sanar cáncer? Sí. ¿Dios puede sanar el SIDA? Sí. ¿Dios puede sanar a muchos del COVID-19? Sí. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pero déjenme decirles algo, estimados oyentes. ¿Por qué nosotros no estamos viendo todo esto? Es porque nos hemos alejado de Dios. La nación entera está alejada de Dios. Los gobernantes están alejados de Dios. Mire que hoy en la actualidad están queriendo buscar soluciones por su propia cuenta, ególatras, indiferentes a Dios. No hay una humillación sincera al Dios de la Biblia. Porque si este pueblo, hermanos y amigos, se humillare, como dicen las Escrituras, y oraren, y se arrepintieren, y volvieren su corazón a Dios, Dios oirá las peticiones nuestras, y dice que Él vendrá y sanará nuestra tierra. ¿Acaso cree que Dios no puede detener esta pandemia, queridos amigos? Si Él es el dueño del mundo y del universo entero. Dios sabe cómo está compuesto el COVID-19. Él sabe cómo desarmarlo. Para Él nada es imposible. Pero usted me preguntará entonces, ¿pero por qué tantos muertos? ¿Por qué no pasa nada? Es por esa razón, porque la humanidad se ha vuelto rebelde a Dios. Porque la humanidad no quiere buscar a Dios y aún en medio de una pandemia se deleitan en la corrupción, en el robo, en la inmoralidad. Usted no sabe cuánto ha subido el índice de consumo de pornografía hoy en este tiempo por el confinamiento de 3 meses por el COVID. Usted se espantaría. Muchos de los especialistas dicen que ha sido casi del 75 al 80% de consumo de pornografía en este tiempo de encerramiento, confinamiento por parte de hombres y mujeres en el mundo entero. ¿Qué estamos viendo? Que no es el virus lo que va a detener el corazón rebelde del hombre. Lo que va a detener directamente esta perversión, esta corrupción es que el hombre reconozca sus pecados y se vuelva a Dios. Creo que Dios hoy nos está hablando, ¿no? Y yo puedo decirle algo. Este virus es permitido por Dios en la tierra. ¿Por qué cree? Porque para nosotros los hijos de Dios, que estábamos viviendo vidas tibias como superficiales, dedicados a las cosas nuestras, íbamos por ir a la iglesia, por encimita nada más. ¿Saben qué es lo que Dios permitió por medio de este virus? Que muchos realmente se arrepientan de corazón y se comprometan con Dios. Y para aquellos que no conocen a Dios, ¿cuál es el propósito de este virus? ¿Qué es lo que ha hecho este virus? Miren, la palabra del Señor en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y usted dirá, pero qué loco, Gabriel, ¿cómo va a decir eso? La Biblia lo dice.
¿Usted cree que este virus no ha cooperado para bien en el corazón de mucha gente que antes era indiferente, rebelde a Dios? Yo le puedo decir que sí. Es más, incluso mucha gente que ha estado entubada en los hospitales y a punto de morir por este virus, se arrepintieron de corazón y fueron salvos. Obviamente murieron físicamente, pero partieron con el Señor. ¿Acaso cree que este virus no ha hecho algo en la iglesia? ¿No nos ha despertado a buscar de Dios, a vivir vidas santas, a vivir vidas correctas? Puedo decirles que este virus del COVID-19 es una forma de disciplina que Dios ha impuesto para su iglesia hoy en este día. Y Dios ha permitido que a través de esta prueba muchos corazones sean limpiados, tratados y purificados. Y en el mundo mucha gente venga al conocimiento de la verdad. ¿Acaso no es bueno? ¿No es bueno todo esto para que la gente conozca de Cristo? ¿Acaso no es bueno que si esto no se daba, usted cree que usted hubiese estado prestando oído a esta prédica que yo le estoy compartiendo? Si este mensaje para el mundo es impopular, ¿por qué escuchamos el mensaje? ¿Qué es lo que generó esa necesidad? ¿Será tal vez por las pruebas o las aflicciones que estamos viviendo? Yo les puedo decir, sí, en parte es así. Dios está usando esta aflicción para que el corazón nuestro se quebrante ante los pies de Dios y nos volvamos a Él y nos arrepintamos y creamos que Él ha enviado a un Salvador que se llama Jesucristo. Y dice las Escrituras que Dios nos amó tanto, amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, es decir, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuidémonos, cuidémonos. Hoy este es el día en el que nosotros debemos poner nuestro corazón en Cristo Jesús, creer en Él, venir a Él y buscarlo en las Escrituras. Se da cuenta que hay un verdadero mensaje que Dios tiene para sus hijos, un alimento sólido para nosotros, pero también hay un mensaje nocivo. Y ustedes saben quién está detrás de este mensaje nocivo, y es Satanás. El verso 6, Pablo le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, a este pastor jovencito que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso hace más de 2000 años, es que más importante que las cosas materiales, que la añadidura, era directamente la piedad. En otras palabras, Timoteo, y Pablo parafraseando le está diciendo a Timoteo, que los hijos de Dios, los siervos de Dios han ganado todo, porque tienen a Cristo Jesús como su todo. Gloria a Dios por esto, aleluya. Porque gran ganancia es la piedad, es decir, Cristo. Y si Cristo está en el corazón de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente, esto lo que te va a producir, estimado oyente, amigo, hermano, es un gran contentamiento. Qué gran gozo es tener a nuestro amado Señor en el corazón. Esto no se trata de algo emocional nada más. No se trata de hablar por hablar nomás. Queridos oyentes, ¿entiende usted la riqueza que un verdadero hijo de Dios tiene? El que tenga el tesoro más preciado en su corazón, que es Cristo Jesús. Y que si el Rey del universo, el dueño de todo, el creador de todas las cosas, mora en tu corazón, ¿acaso tú crees que Él no tiene poder para sostenerte hasta el fin? ¿Acaso tú crees que Él no tiene poder para guardarte? ¿Acaso tú no crees que Él tiene poder para proveerte lo necesario? Pablo le está diciendo a Timoteo que Cristo se iba a encargar de todo lo que él necesitaba. Y gloria a Dios por esta realidad. Porque el verso 7 le está dando a entender esto, Pablo a Timoteo. Mire lo que dice, primera de Timoteo capítulo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y es verdad esto, queridos oyentes. Cuando usted no nació con ropa. Cuando usted vino a este mundo, usted no vino con un título universitario, usted no vino con una cuenta bancaria, usted vino desnudo.
Y cuando usted se vaya, usted no se va a llevar nada, se va a ir desnudo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, estimados oyentes? Cuando usted va a Mateo capítulo 16, es preciosa esta enseñanza de Jesús, ¿no? Y dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al último pierde su alma? En otras palabras, parafraseando, ¿de qué te sirve a ti todo lo que tú has alcanzado en esta vida? ¿De qué te sirve tener todo el dinero que tienes, las fincas, las casas? ¿De qué te sirve tener tu empresa? ¿De qué te sirve tener tu consultorio? Si tú no tienes lo más importante en tu corazón, no te sirve de nada. Porque todas estas cosas tú no las vas a llevar cuando mueras. Lo más triste y lo más desagradable es que una persona muera sin Cristo. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro? ¿De qué le sirvió a rico tener todo lo que tenía, su fortuna, sus casas, sus heredades? Si cuando él murió dice que llegó y estuvo en un lugar de tormento, pero había un pobre, un mendigo que se llamaba Lázaro. Y miren, aquí a veces hay una confusión y creen que para ir al cielo tú tienes que ser pobre. Yo no estoy diciendo eso. Yo conozco a un gente pobre físicamente que carece de cosas, que son bien orgullosos, que no quieren aceptar a Cristo, que rechazan a Cristo y no quieren creer en Jesús como Señor y Salvador. Conozco a gente que ha tenido posibilidades también orgullosos, pero también he conocido gente humilde que no tiene nada, que han abierto su corazón a Cristo, como también gente que ha tenido mucho y que también han abierto su corazón a Jesús. Por eso, queridos hermanos y amigos oyentes, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Yo quiero decirles que la salvación es un misterio, porque Dios salva al que Él quiere salvar. Él toma al que quiere tomar. Él salva al hombre más indocto, incapacitado doctrinalmente, lo salva porque Él quiere salvarlo. Puede salvar al hombre más intelectual del mundo, pero porque Él quiere salvarlo. ¿Y quiénes somos nosotros para impedirle a Él que haga lo que Él quiera? Si Él es nuestro curios, si Él es nuestro Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo, nada hemos traído, Timoteo, a este mundo. En otras palabras, Timoteo, estamos de paso en este mundo. Recuerde usted que nosotros estamos de paso en este mundo. En otras partes de las Escrituras dice que nosotros somos extranjeros. Estamos de paso. Somos embajadores de Cristo. Un embajador es temporal en este mundo. Y como embajadores, como extranjeros que estamos en este mundo de paso, venimos y cumplimos nuestra función como embajadores de Cristo. Y esta función es predicar el Evangelio. Porque sabemos que nuestro destino no es la tumba, queridos amigos. No le tengas miedo a la muerte si crees en Jesús. La muerte no te puede detener. La palabra dice que el que cree en Jesús, aunque muera físicamente, su alma, su espíritu vivirá por la eternidad. No le tengas miedo a la muerte. Porque Pablo también dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Así como Jesús resucitó al tercer día, queridos hermanos, así un día todos resucitaremos para estar para siempre con Cristo Jesús, con nuestro amado Señor. Pablo le dice, mira que lo que no hemos traído nada a este mundo. ¿Se da cuenta? Dentro de la iluminación que el Espíritu me está dando, Pablo también le está diciendo a Timoteo que todo lo que ellos han tenido, todo es de Dios, todo es prestado. Todo lo que hoy nosotros tenemos no nos pertenece, todo es prestado. Y dentro del contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo que un verdadero hijo de Dios se conforma con lo que Dios le ha dado y con nada más. Pero estos falsos profetas, estos falsos maestros, en su corazón una de las características de estos es que ellos son orgullosos. Recuerde usted que Satanás era orgulloso, él se rebeló en el cielo siendo lucero, quería ocupar el trono de Dios, incluso tuvo un poder de convencimiento que convenció a la tercera parte de los ángeles, pero el loco no se dio cuenta
que estaba con Dios peleando y Dios tuvo que expulsarlo. Y vino a ser Satanás, adversario de Dios. Y los ángeles vinieron a ser las huestes espirituales de maldad, los demonios que hoy están en los aires. Pablo le dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Un verdadero siervo de Dios no tiene su meta en las cosas terrenales. Un hijo de Dios no tiene su mirada en las cosas humanas, mundanas. Su meta es lo celestial. Allá apuntamos. El resto es dado por añadidura. Si Dios nos ha dado una profesión, si Dios nos ha dado un trabajo, si Dios te ha dado una empresa, si Dios te ha dado la oportunidad de ser empleado público o privado, todo eso es prestado. No es tu meta este mundo, si es que eres verdadero hijo de Dios. Satanás pone la mira en las cosas de los hombres. Los que son del diablo, sus hijos, sus falsos profetas, estos falsos maestros, ponen la mira en las cosas de los hombres. Y puedo decirles algo, Judas Iscariote también está dentro del grupo de aquellos falsos e impostores hombres. Judas estuvo con Jesús. Judas comió del pan en el momento que celebraban la Pascua, cuando lo iba a entregar. Judas estuvo al lado de Jesús. Judas vio los milagros de Jesús. Judas incluso estuvo con los 72. Judas, él presenció los milagros de otros siervos, predicó la palabra, pero nunca, jamás, nunca fue de Dios, porque al final se delató y tuvo que ser expuesto. Recuerda tú que hay muchos Judas dentro de las verdaderas iglesias de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Dios guarda a sus hijos, guarda a los suyos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Gloria a Dios, porque un verdadero siervo de Dios, una característica de un pastor verdadero, es que es humilde, es sencillo, es un hombre que está dispuesto a admitir las condiciones por más adversas que sea, porque a él no le interesan las condiciones, si él tal vez no tiene quizás un plato de comida o si está sufriendo frío o no tiene lo necesario, porque hay algo superior a esto y es el amor que ese hombre de Dios tiene por Dios y por el pueblo de Dios, que está incluso dispuesto a dar su propia vida por Dios y también por las ovejas del Señor, que es muy diferente a un falso pastor, a un falso maestro, que ama su vida, que ama su posición, que ama el dinero, que ama su propia persona. El mensaje de Cristo nunca, jamás tiene que ser utilizado para elevar el ego del siervo. Si es un verdadero hijo de Dios, Dios quebrantará a ese hombre, lo hará 1000 pedazos y lo restablecerá y lo reconstruirá para su gloria. Pero si no es de Dios, queridos hermanos, irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pablo le está diciendo que el verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo, está contento con lo que Dios le da. Aquí dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque Pablo le está diciendo que hay algo superior que el sustento y el abrigo temporal, y es la morada eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, nosotros tenemos una visión, nuestra visión es clara, nuestra visión es Cristo, y apuntamos a la patria celestial. Vemos hoy en día cómo la gente se desespera, cómo los gobiernos están cada día más corruptos, vemos cómo este mundo está colapsando, vemos cada vez cosas tan críticas. Está escrito, está profetizado, queridos amigos. Las cosas no van a mejorar. Y usted dice, pero qué loco, ¿por qué nos da ese mensaje? No, el mensaje que sirve es la palabra, es el mensaje de esperanza, de que así como las cosas no van a mejorar, Dios tiene la esperanza de salvarte y de sacarte de este escenario. Recuerda que si has creído en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Señor promete librarte de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. No quiero ser
mentiroso. Quiero hablar la verdad. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y la maldad aumentará. ¿Acaso no estamos viendo esto? Miren, queridos amigos, yo conversaba con una persona muy intelectual en esta ciudad y mucha gente lo conoce. Y es una persona, un profesional en la salud y que ha estado involucrado en ayudar a muchos a curarse de a tratar esta enfermedad del COVID. Muchos quizás ya saben de quién me refiero. Y él me escribía y me decía que todas las cosas fueron creadas por una explosión, por la evolución. Y me decía que él ha estudiado miles de horas y que nadie le va a convencer a él de que hay un Dios. Y lo único que yo le dije fue, doctor, ¿cómo puede usted decir que de una explosión surgió todas las cosas si todas las cosas creadas son tan perfectas? No puede de una explosión surgir un hombre, un ser humano, creado a la perfección, con millones de células, con millones de neuronas. No puede surgir o surgir árboles con diferentes especies frutales, plantas con diferentes clases de semillas de una explosión. Y yo le decía, mire, si usted dice que el hombre salió del mono y evolucionó, yo le puedo decir, le hago una pregunta, le decía. Si el hombre hubiese salido del mono, ¿por qué los monos no siguen evolucionando? Entonces, se descarta toda esa teoría falsa de Charles Darwin. Mire, la belleza de la creación contempla de que hay un Dios santo, perfecto. Todas las cosas creadas son tan perfectas que tuvo que haber un ser racional detrás de todas las cosas creadas. Es como cuando usted mira su computadora portátil. Hubo un diseñador y usted sabe que esa computadora es compleja y tiene diferentes funciones. No puede esa computadora haber surgido de la nada. Asimismo, todo este mundo es tan complejo, pero tan ordenado y todas las cosas son tan perfectas que tuvo que haber un creador y hay un creador. Y a ese creador le damos la honra, le damos la gloria por los siglos de los siglos, queridos amigos y hermanos. Pablo sabe que la patria celestial era segura para él y para todos aquellos que iban a venir al conocimiento de Cristo Jesús. Cuando vamos más adelante, el verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire, que estos que quieren, obviamente se refiere a ese deseo que ellos tenían conscientes y racional, que obviamente describe con claridad la motivación que ellos tenían. Su motivación no era el Evangelio, su motivación no era la palabra de Dios, su motivación era el amor al dinero. Entonces, ellos cayeron en esta tentación, porque dice, volviendo al verso 9, leyendo, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en esa tentación. Note usted esta palabra caer. Esto lo que indica es que quienes tienen esta clase de deseo caen todo el tiempo en esa tentación. No es una sola vez, sino todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo, esta palabra todo implica práctica. En otras palabras, ellos practican el pecado. Juan describe a ellos como los practicantes del pecado. Dice que el que practica el pecado no es de Dios. Es decir, se deleitan constantemente en el pecado. Un verdadero hijo de Dios no puede practicar el pecado, porque el Espíritu Santo que está en el verdadero hijo de Dios lo convence de pecado, de justicia y juicio, lo confronta, no le permite pecar más allá, porque el Espíritu Santo lo que hace, la función es santificar al creyente y llevarlo a ser como su Señor. Y el Espíritu Santo nos frena, si realmente somos hijos de Dios, a hacer lo que le desagrada a Dios. Estos, como no tienen el Espíritu Santo, están practicando el pecado.
Entonces, aquí en el texto, claro, está hablando de aquellos codiciosos. Y una característica también de estos falsos profetas, por ser codiciosos son compulsivos. Ahora, ellos siempre caen en las trampas del pecado por el deseo de consumir más y adquirir más y más cosas y más cosas. Por eso a mí no me sorprende que un falso maestro predique un evangelio falso de la falsa prosperidad. Ven a Cristo y tus finanzas mejorarán. Ven a Cristo y serás el hombre más rico. Tu empresa crecerá. Ven a Cristo y tu matrimonio se mejorará. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada día a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ustedes creen que el evangelio verdadero te lleva a vivir una vida cómoda y placentera? El evangelio verdadero te lleva a que tú renuncies todas las cosas que tú tienes y dejes todas tus cosas a los pies de Cristo para que tú le sirvas a Él. No te estoy diciendo, querido amigo, que tú dejes y te despojas de todo. Pero si Dios lo quiere así, si te llama para que te despojes de todo y los digas: ¿quién soy yo? Yo te puedo decir algo: es Dios el que te llama. Y si Dios lo hace así, el Señor te proveerá y te sustentará. Le damos gracias a Dios por esta palabra, queridos hermanos. Porque al finalizar este contexto, aquí en esta enseñanza, Pablo le está diciendo a Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas personas por el dinero se han alejado de la fe? ¿Cuántos por la codicia, por el interés, por querer llegar a tener más se han extraviado, queridos hermanos? Esta es una de los síntomas de estos falsos profetas. Pero un verdadero hijo de Dios, uno que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, uno que es de Dios, permanece firme. Y aquí podremos decir que hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Y los santos no perseveran por su propia cuenta. Es Dios quien nos lleva a perseverar hasta el fin, hasta el fin. Y Él lo hará hasta el fin, queridos amigos, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de haber compartido este texto precioso, este contexto de las Escrituras. Queridos amigos, quiero agradecerle a Dios por permitirnos deleitarnos en este tiempo de la palabra. Y si Dios lo permite, vamos a seguir con este estudio expositivo como lo hemos estado viniendo haciendo de esta primera y segunda carta de Timoteo. Y que Dios nos conceda la gracia, la sabiduría, la iluminación. Pido de forma especial que no dejen de orar por mí, para que Dios me siga dando más sabiduría. Y yo voy a orar siempre por ustedes. Yo oro por ustedes. Recuerden que mi deseo, mi anhelo, y no solo es mi anhelo, es el deseo de Dios, es que aprendan la palabra de Dios, busquen al Señor y que Dios nos lleve también a vivir la palabra de Dios. Quiero agradecer a Dios por este tiempo. Les animo a que busquen al Señor en sus hogares, a que no dejen de buscar el rostro del Señor en la oración, a través del estudio de la palabra de Dios. Queridos hermanos, amigos, soy su amigo Gabriel. Los dejo y les deseo que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga.